Hola a todo el mundo. Dado un sistema de partículas sometidas a fuerzas, uno de los objetivos de la mecánica es poder predecir su evolución, la dependencia de las coordenadas con el tiempo. Para ello tenemos las ecuaciones de Euler-Lagrange, que son las ecuaciones de movimiento, finalmente. Y si suministramos unas condiciones iniciales, podemos determinar las trayectorias Q1 de t hasta Qg de t. Lo indico con una negrita, como ya es habitual. Si tomo las derivadas de estas coordenadas, pues tengo las velocidades generalizadas. O sea, he determinado las trayectorias y pongo reales aquí, porque en un cierto momento, con el principio de Hamilton, pues hemos considerado otras trayectorias. Pero aquí no. Aquí las trayectorias de las cuales voy a hablar todo el rato son trayectorias reales. Son las que efectivamente el sistema sigue. En este vídeo voy a estar interesado en cantidades que son función de las trayectorias. Una cantidad A es función de la trayectoria si depende de las Qs, depende de las Q punto y puede depender explícitamente del tiempo. Bueno, como el tiempo está presente en todas estas partes de A, finalmente A es función del tiempo. ¿Cuál es la derivada de A respecto del tiempo? La derivada total. Bueno, pues tengo que utilizar la regla de la cadena. A puede depender del tiempo, pues a través de las Qs, a través de las Q puntos, y si hay una dependencia explícita, pues va a aparecer una derivada de A respecto del tiempo, derivada parcial, claro. Bueno, pues las cantidades en las cuales vamos a estar interesados son cantidades cuya derivada respecto del tiempo es igual a cero. Derivada total. A estas cantidades les voy a llamar cantidades conservadas. Y son muy interesantes. ¿Por qué son interesantes? Pues entre otras razones, primero de todo, pues porque podemos aprender muchas propiedades del sistema utilizándolas. Si yo conozco el valor de A un tiempo t1, pues ya sé el valor de A tiempo t2, porque son iguales. A no cambia con el tiempo. Esto es muy útil cuando no conozco, o voy a decirlo así, cuando las ecuaciones de movimiento son tan difíciles que tengo, bueno, un poco de problema en resolverlas. Quizás las puedo resolver numéricamente, pero es difícil. Entonces, estas identidades me pueden ayudar muchísimo para entender la evolución del sistema. Incluso cuando a veces tengo la solución de las ecuaciones de movimiento como una función analítica, pues tengo ahí una función analítica y pues realmente tengo la solución del sistema, pero analizar cantidades conservadas me hace entender el sistema a veces de forma mucho más eficiente y cómoda. También ayudan a integrar las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de Euler-Lagrange son ecuaciones diferenciales. En la teoría de ecuaciones diferenciales, pues cuando existen cantidades de este estilo, ¿de acuerdo?, que involucran las soluciones de las ecuaciones diferenciales, pues esto nos ayuda a integrar las ecuaciones y es por esto que se llaman integrales primeras. Ahora voy a poner algunos ejemplos en los cuales pues vamos a ver estas características, ¿de acuerdo?, de las cantidades conservadas que las hacen realmente muy útiles. Los primeros ejemplos que voy a poner de la utilidad de tener una relación de este estilo, pues son ejemplos que vosotros habéis estudiado, que son ejemplos muy fáciles porque son de los primeros que se estudian cuando se hace la mecánica, se cursa la mecánica clásica. Por ejemplo, una partícula que tiene una cierta velocidad, choca con otra, las dos se unen, aquí la masa va a ser m1 más m2, y nos preguntamos por la velocidad final. Bueno, pues esta ecuación, que es la conservación del momento lineal, realmente pues me dice cuánto vale VF, sin necesidad de pensar qué ha pasado aquí, las ecuaciones de Newton, etc. No, esto directamente. Otro ejemplo. Tengo una masa que está aquí a una cierta altura, en reposo, y entonces va a bajar por esta superficie sin fricción hasta llegar abajo.
¿Cuánto vale la velocidad en el punto más bajo de la trayectoria? Pues una simple aplicación, la solución es una simple aplicación de la conservación de la energía. La energía potencial es igual a la energía cinética. De aquí, de esta ecuación, sale la famosa V igual a raíz de 2GH. No importa qué forma tiene esta curva. No importa para nada. No lo necesita. No necesitamos saber. Si queremos resolver las ecuaciones de momento, de entrada tenemos que ver cómo es esta curva para ver pues en qué puntos de la partícula está. Bueno, si realmente me interesa saber V, pues aquí tengo la ecuación y aplicándola encuentro esta velocidad final. Otro ejemplo de aplicaciones de esta conservación. Aquí voy a hablar de la conservación de la energía. Voy a considerar una partícula que tiene una energía cinética, pues Q punto cuadrado, o sea, estoy utilizando una coordenada generalizada, Q, A es constante, y tiene una cierta energía potencial que es función de Q. Aquí está dibujada U en función de Q. Y voy a suponer que conozco la energía y la energía está aquí. Bueno, pues tengo muchísima información que realmente puedo sacar de la conservación de la energía. Estos puntos Q1 y Q2 son los puntos de retorno. Son los puntos donde E es igual a la energía potencial. Aquí, claramente, Q punto es igual a 0. Y son puntos de retorno. Es decir, la partícula no puede pasar a esta zona o a esta zona. O sea, realmente conozco en qué valores de Q son posibles gracias a la conservación de la energía. Esto es una información, pues, realmente muy interesante. Y si me pregunto por la velocidad máxima de la partícula en su evolución, bueno, pues tengo que encontrar en qué punto la U es mínima. A esta Q la voy a llamar Q mínima, ¿de acuerdo? Y aquí, en esta Q mínima, pues realmente como esta U, por definición esta U tiene un valor mínimo, la energía cinética va a ser máxima y por lo tanto aquí voy a encontrar qué valor de Q punto es máxima. ¿Cuánto vale este valor máximo? O sea, otra información que puede ser muy interesante. Veamos cómo ayudan a integrar las ecuaciones de movimiento. Fijaos bien, aquí está Q punto. La puedo despejar. Aquí está despejada. Aquí está Q punto. Y aquí está el resultado de esta sencilla despeje. Voy a despejar, ¿no? Q punto. Bueno, esto se puede resolver, porque hay una derivada de Q respecto al tiempo. Se puede resolver con una integración de t pasa al otro lado, ¿de acuerdo? Esto que es función de u pasa en el denominador del otro de la izquierda, e integro, y tengo esta ecuación, ¿de acuerdo? Esta ecuación, pues, la puedo resolver, quizás, depende de la forma de u, que pueda hacerlo analíticamente, o quizás lo puedo hacer numéricamente, no es difícil. Una integración de este estilo, pues para cada Q le va a corresponder un tiempo y así conozco la trayectoria numéricamente. Esto es bastante fácil de hacer, pero es una sola integración lo que he hecho. La ecuación de movimiento de una partícula, aquí con coordenada generalizada Q, es una ecuación diferencial con dos derivadas de segundo orden. ¿De acuerdo? Pero con una sola integración ya encuentro las soluciones. Así que me ayudan a integrar las ecuaciones de movimiento y, como he dicho antes, es por esta razón que a veces se llaman integrales primeras. Aquí veréis una alfa y una beta. Son constantes de integración, cuando hago las integraciones estas, alfa y beta, y es normal que me salgan dos, porque para encontrar la trayectoria del sistema necesito dos condiciones iniciales. Pues bueno, estas son dos constantes. Ecuación de segundo orden, al integrarlo tengo dos constantes. Pues aquí están, alfa y beta. Veamos aún un último ejemplo de aplicación de cantidades conservadas. El ejemplo es el problema de dos cuerpos con interacción gravitatoria. Aquí tengo 1 y 2, ¿de acuerdo? Que se atraen de forma con una fuerza gravitatoria. Es el problema de Kepler. Ese es un problema, pues, muy interesante, a la que tengo dos estrellas, un sistema binario con dos estrellas que están orbitando una alrededor de la otra, pues, si resuelvo el sistema, conozco las características del movimiento de estas dos masas estelares. O si una masa es muy grande,
y la otra es pequeña, también aquí realmente tengo un problema muy interesante, es el problema del movimiento de un planeta alrededor de un Sol, ¿de acuerdo? Bueno, primero de todo, pues en lugar de utilizar R1 y R2, es mucho mejor utilizar R del centro de masas y la R relativa. ¿Por qué? Porque el problema se desacopla en dos, ¿de acuerdo? Tengo aquí 6 cantidades, R1 y R2, y si hago utilizo estas coordenadas, pues tengo 3 por un lado y 3 por el otro. Esto es más fácil, no están mezcladas, ¿de acuerdo? Están separadas, están desacopladas, se dice. Respecto a R, centro de masas, es muy fácil encontrar la solución. Es un movimiento uniforme. El centro de masas tiene este movimiento. Bueno, esto es la conservación del momento, la que me dice que el movimiento es uniforme, porque el momento se conserva en el sistema 1 más 2 y lleva a que es el momento del centro de masas el que realmente es constante. En cuanto a R, como las fuerzas son centrales, pues hay una conservación del momento angular, L. No confundir L con los lagrangianos. Por el contexto va a quedar siempre claro, pero le llamo L porque es una notación que es muy, muy, muy usual. Bueno, si L se conserva, el vector L se conserva, esto quiere decir que el movimiento es en un plano. Fijaos qué información más preciosa acabo de obtener. El movimiento en la coordenada R relativa es en un plano. O sea, paso de 3 dimensiones a 2 dimensiones. Y además en estas 2 dimensiones puedo utilizar coordenadas polares y aplicar la conservación de la energía, que como en el caso anterior, de la transparencia anterior, me va a permitir con una sola integración resolver el sistema. ¿De acuerdo? O sea, realmente las conservaciones nos facilitan muchísimo el trabajo de investigación de los sistemas dinámicos. Bueno, pues en el resto del vídeo voy a hablar de una cantidad muy interesante que se llama función de energía. Lo denoto por H. Y vamos a ver varias cosas, si esta H se conserva o no se conserva, y sobre todo veremos que en algunas condiciones esta H es una cantidad que es la energía del sistema y por lo tanto realmente podemos aprender muchísimo sobre las características del sistema. Pero vamos paso por paso. Primero voy a definir H, tal cual. O sea, lo digo yo, H, que es una cantidad de estas que estoy considerando, depende de las Qs, de las Q puntos y del tiempo. Y la defino de esta manera. Esta es la definición. Entonces, aquí veo la parcial de L respecto a Q punto multiplicado por Q punto. Esto quiere decir que este término tiene dimensiones de L. Aquí le resto L. H va a tener las dimensiones de L. Pero bueno, ¿se conserva o no se conserva H? Vamos a calcular la derivada de H respecto al tiempo, a ver qué aprendemos. Bueno, H tiene 2 términos, por lo tanto la derivada va a tener este término y este término. Empecemos por el primero. Ya veo que hay una suma que conmuta con la derivada, porque las derivadas actúan linealmente. Y veo que son productos, lo que tengo aquí. Es un producto de 2 términos. Por lo tanto, la derivada respecto del tiempo es la derivada del primero, veis aquí las Q, 2 puntos, por el segundo, más el primero, Q punto, por la derivada, lo pongo explícitamente aquí, del segundo término. Respecto a la derivada del respecto del tiempo, pues voy a aplicar la regla de la cadena. L puede depender del tiempo a través de las Qs, cuando va a aparecer este término, con un Q punto aquí. Puede depender de las Q punto, aquí aparece el segundo término, con una Q 2 puntos. Y si L depende explícitamente del tiempo, pues habrá un tercer término, que es la derivada parcial. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis aquí este término y este término, que se cancelan. Recordemos que hay un signo menos aquí. ¿Y qué le pasa al otro? Bueno, el otro término, este y este, ¿de acuerdo? Vemos que hay Q punto en los dos, ¿de acuerdo? ¿Y qué multiplica Q punto? Aquí multiplica la derivada de t de la L respecto a Q punto, y aquí la parcial de L respecto de Q. Esto es igual, porque es igual esos dos términos, son realmente las ecuaciones de Euler-Lagrange, las ecuaciones de movimiento. Es decir, que estos dos términos se van a cancelar, se aplican las ecuaciones de movimiento, cosa que voy a hacer
pero que subrayo que lo hago, porque como he dicho antes, estas Qs punto, son las soluciones de las ecuaciones de movimiento, no son cualesquiera, ¿de acuerdo? O sea, aquí vemos realmente una aplicación que depende crucialmente de que estas son las trayectorias que he denominado en algún momento reales. Pues ya veis que se cancela todo menos esto. Con un signo menos, tengo esta ecuación, la derivada total de h respecto al tiempo, con un signo menos, es la parcial de L respecto del tiempo. Aquí tengo otra vez escrita la ecuación, y claro, las consecuencias son bastante obvias. Si la parcial de L respecto al tiempo es 0, es decir, L no depende explícitamente del tiempo, pues entonces la derivada de h respecto del tiempo, la derivada total, es igual a 0, y por lo tanto tengo que esto es una cantidad conservada. Si por contra, es un poco la misma afirmación, pero para que veáis, si L depende explícitamente del tiempo, entonces esta derivada de h respecto al tiempo es diferente de 0. Bueno, pues si h se conserva o no se conserva, es bastante fácil a priori de ver. Solo tengo que mirar la expresión de L y mirar si allí, aparte de las Qs y de las Q punto, si hay algún tiempo explícito. ¿De acuerdo? Si hay un tiempo explícito, pues va a ocurrir esto. Es diferente de 0, de la parcial. Si t no está, pues significa esto de aquí. Por lo tanto, a priori es bastante fácil discernir entre un caso y el otro. Pero claro, un caso o el otro quiere decir h conservada o no conservada. Pero veamos, ¿por qué me intereso tanto por h? Ahora lo vamos a descubrir. ¿Cuál es el significado físico de la cantidad h? Bueno, pues si se cumplen dos condiciones que voy a enunciar enseguida, dos condiciones que llamo 1 y 2, si se cumplen esas condiciones, h es igual a la energía mecánica del sistema, que es T más U. Claro, estamos hablando de la conservación de h, cuando realmente h sea igual a E, no siempre lo es, porque hay unas condiciones, pero cuando h sea igual a E, estamos hablando de la conservación de la energía. O sea que realmente es muy interesante. ¿Cuáles son esas condiciones? Bueno, que la energía cinética tiene que ser cuadrática en las velocidades. Recordad que con el caso más general es que la energía cinética también tiene un término lineal en las velocidades, que le llamo T1, y un término independiente, que no depende de las velocidades, T0. Bueno, estos términos tienen que ser 0. Por lo tanto, T es T2, y para mí T2 es la forma cuadrática con Q punto al cuadrado. Q punto I, Q punto J, con unos ciertos coeficientes que pueden depender de Q, esto sin ningún problema, ¿de acuerdo? Esto yo no he dicho que esto sea constante en este caso general que estoy considerando. T tiene que ser cuadrático en velocidades. La segunda condición es que el potencial generalizado no depende de las velocidades. ¿De acuerdo? O sea, que la parcial de U respecto de Q punto sea igual a 0. Una ecuación así quiere decir para todas las I's. Para I desde 1 hasta G. Tiene que ocurrir esto de aquí. Estas son las dos condiciones. Bueno, vamos a demostrarlo. Vamos a demostrar que si la condición 1 se cumple y la condición 2 se cumple, H, que he definido de esta manera, es la energía total. Veamos. 1 y 2 combinados, fijaos bien que tengo que encontrar la parcial de L respecto a Q punto. Entonces la parcial de L respecto a Q punto, como U no depende de Q punto, es la parcial de T respecto de Q punto. Pero T es cuadrático, o sea que es parcial de T2 respecto a Q punto. Y con la expresión que he escrito antes, con las A y J, pues realmente queda lineal en Q punto. ¿De acuerdo? Esta parcial de T2 sobre Q punto tiene exactamente esta expresión de aquí. Bueno, esto lo tenemos que poner aquí, ¿de acuerdo? Multiplicar por Q punto y sumar respecto de las I's. Bueno, pues lo hacemos. Como la parcial de T2 respecto de Q punto es esta expresión, pues realmente tengo aquí una suma en J, ¿de acuerdo? Con esto de aquí. Pero también había una suma en I, ¿de acuerdo? En I con Q punto. ¿Pero qué es esto? Esto es 2 veces T2, ¿de acuerdo? Bueno, pues veamos. H es igual a lo que acabo de calcular, que es 2T2, es ese término de aquí, menos L. Bueno, L es T2 menos U, ¿de acuerdo? Veo que 2T2 menos T2 me da un T2, T2 es igual a T,
Hay una U que voy pues llevando en todo el rato con un más, menos menos es más U, más U. Bueno, ya la tengo aquí. El resultado es que H es T más U, que es la energía. Por tanto, ya he demostrado, ¿de acuerdo? Lo que quería demostrar. Un solo comentario, aquí es esta estrellita que he puesto en azul, pequeño, un comentario adicional, es que esto sea igual a 2T2 es un caso particular de un teorema de Euler de las funciones homogéneas. Una función homogénea es una función que si multiplico todas las variables, una función de varias variables, si multiplico todas por un factor común lambda, pues el factor común sale a una cierta potencia. Entonces el teorema de Euler dice que justamente esta suma, ¿de acuerdo? Que es lo que hemos visto aquí con Q punto I, ¿de acuerdo? Pues es igual a K multiplicado por F. O sea, K es el orden de las funciones homogéneas, este K de aquí. Esta, como estáis viendo, si K es igual a 2, ¿de acuerdo? Para T2, si multiplico por lambda Q punto, las Q punto, tengo lambda al cuadrado, porque es una función cuadrática, y entonces va a ser 2 veces la F, que es lo que he acabado obteniendo aquí. Solo quiero decir que es o sea, yo lo he demostrado, pero que es un caso particular de un teorema, vale la pena comentarlo y ya está. Bueno, como esta identificación de H con E en ciertas condiciones es importante, voy a volver a repetirlo. Voy a poner solamente un grado de libertad, porque es realmente suficiente y así los cálculos son más sencillos. Ahora voy a poner que L tiene una parte cinética que es cuadrática, lineal y también independiente de las Q punto. Es el caso más general. Para el potencial voy a poner solamente, ponga menos el potencial, pero el potencial voy a poner que U1, que sería una parte que dependería de Q punto, de hecho linealmente, pues es igual a 0. Esto lo voy a mantener. Bueno, con un grado de libertad, H es definida de esta manera. ¿Y cuánto vale Q punto por la parcial de L respecto a Q punto? Bueno, ya lo veo, ¿no? Aquí, si derivo L respecto de Q punto, pues aquí como esto es Q punto cuadrado, ¿de acuerdo? Tengo un 2. Como esto es Q punto, es un T1. Y ya he acabado porque ni en T0 ni en U0 hay velocidades generalizadas. Al derivar respecto de Q punto se cancela. Pues ¿cuánto vale H? Bueno, pues vale esto, ¿de acuerdo? Que está aquí. Menos el lagrangiano, esa es la definición, ¿no? Menos el lagrangiano. Bueno, el lagrangiano está aquí otra vez. Bueno, 2T2 menos T2 es T2. T1 desaparece, como podéis ver. Queda un menos T0. Y con este menos y menos, me queda más U0. Bueno, estoy hablando de identificar H con la energía. ¿Cuánto vale la energía? La energía vale la energía cinética, que en el caso más general que estoy considerando tiene estos tres términos, más la energía potencial. Bueno, vamos a comparar H y E. Bueno, está claro que aquí está T1 y aquí no está T1. Por lo tanto, eso tiene que ser 0. Está claro que aquí T0 sale con un menos y aquí sale con un más. Tiene que ser 0 para que esto sea igual. La T2 y U0, T2 y U0, está correcto. Bueno, pues es esto. Solo tiene que haber T2. Es decir, tiene que haber T1 y T0 tienen que ser igual a 0. En este caso, H es igual a T más U. Y no olvidemos que desde el principio he puesto que la energía potencial no depende de las velocidades. Bueno, ya casi acabando con esta discusión de H en este vídeo, que voy a continuar, ya aprovecho para decirlo ahora, voy a continuar con ejemplos H, energía, realmente es un terreno muy rico y que vale la pena investigar. Esto lo dejo para el vídeo siguiente. Entonces, aquí lo que voy a hablar es de una propiedad de H, que es que H es aditiva. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que tenemos dos sistemas que no interaccionan entre ellos. El sistema A y el sistema B. Voy a poner cada uno con un grado de libertad para simplificar la notación y las cosas, pero no depende de esta simplificación. A y B no interaccionan. No hay fuerzas de A sobre partículas de B o viceversa. No hay intercambio de masa ni energía. Realmente los dos sistemas son aislados uno respecto de otro. Ya vimos que el lagrangiano total
¿de acuerdo? O sea, del sistema A más B, el total, pues claro, depende de las coordenadas, la coordenada de A, la coordenada de B y las correspondientes velocidades. Pero realmente es una suma de lagrangianos. Entonces, ¿cuánto vale la H total? La H total, por definición, es Q punto parcial de L respecto de Q punto extendido a todos los grados de libertad. Aquí tengo A y tengo B. Bueno, pues aquí está A y B. Menos la L total. Bueno, la parcial de L total respecto de Q punto A está clarísimo que solamente va a afectar a LA. Por lo tanto, esto es lo que pongo. ¿De acuerdo? Y lo mismo para B. Esta parcial de L total respecto de Q punto B solamente va a afectar este segundo término, LB. Y aquí está escrito. Y L total ya he dicho que era LA más LB, por lo tanto con este signo menos queda menos y menos. Pero ahora fijaos, esto y esto ¿qué es? HA. Y esto ¿qué es? HB. Por lo tanto, el H total es HA más HB. Esta es la propiedad. Esto quiere decir que H es aditivo, lo he demostrado. Si las condiciones que H y E sean iguales, si estas condiciones se cumplen, entonces esta identidad me dice que la energía total del sistema es la energía de A más la energía de B. Algo bastante intuitivo. O sea, si estos dos subsistemas, por decirlo así, no interaccionan entre ellos, la energía total del sistema es la suma de las dos energías. Esto es la aditividad de la energía. Aquí falta, perdonad, hay una errata, energía va con acento. Esta relación, que es bastante intuitiva, digo yo, aquí la he demostrado más formalmente, pero la he demostrado pues a partir del cuadro de la mecánica lagrangiana y con esta definición de H. En esta última transparencia solo me queda hacer un resumen, porque el siguiente vídeo voy a empezar con este resumen y voy a poner ejemplos de sistemas y más propiedades de H, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el resumen del vídeo respecto de H? H se define de esta manera. Para la conservación, pues puedo utilizar esta ecuación que he deducido, que la parcial de L respecto al tiempo sea igual a 0, es equivalente a decir que dH respecto al tiempo es igual a 0. Por lo tanto, tengo un criterio para saber cuándo H se conserva. Y luego, lo que es muy interesante, es que H es la energía si se cumplen dos condiciones que están escritas aquí, la 1 y la 2. Que no repito porque acabo de decirlo, pero sí, lo que digo es que si esas condiciones se cumplen, H es igual a E, que es T más U. Y con esto os agradezco vuestra atención y si estáis interesados en este tema podéis continuar con el vídeo siguiente que es prácticamente continuación de este. Pues hasta pronto.